Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un placer saludarles en esta nueva edición de las experiencias judiciales. Y el día de hoy tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe el magistrado en retiro, Leonel Castillo González, que desde luego pues, no necesita mayor presentación. Fue presidente de nuestro tribunal durante el proceso electoral 2005-2006. Es catedrático también, conferencista y autor de diversas publicaciones vinculadas desde luego con el derecho electoral y actualmente pues es magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el gusto de que el magistrado Leonel pues, nos comparta esta experiencia judicial a partir de lo que vivió, de los diferentes encargos que tuvo desde luego en el Poder Judicial de la Federación y pues la visión a futuro que tiene para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un gusto que nos acompañe en esta tarde ya finalizando el mes de agosto. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia judicial. Al contrario, muchas gracias. Me da gusto convivir de nuevo con la comunidad judicial electoral. Un saludo a todos. Muy bien, pues hay una dinámica de preguntas detonantes para la experiencia judicial. Lo primero con lo que yo iniciaría es preguntándole, pues, ¿cuál fue su labor como juez constitucional, como juez electoral? ¿A qué retos se enfrentó? Y desde luego, pues, ¿qué papel juega en el ámbito jurisdiccional las labores que tiene que realizar una magistratura? Bueno, mi labor fue de 50 años escasos en el Poder Judicial. Dentro de ellos fueron en realidad 11 en materia electoral. Uno en 1994 en la sala de segunda instancia como magistrado suplente, creo que se llamaba, ¿sí? Y la otra, pues por 10 años, a partir de 1996 a 2006, en la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los, ¿cuántos años serían entonces? 10, 15 años que llevaba antes de llegar al Tribunal Electoral en la Judicatura Federal típica, me fueron de gran utilidad para poder encauzar junto con mis compañeros una jurisdicción nueva, como lo era en 1996. Sabemos de antemano que con anterioridad la jurisdicción electoral se le había negado a la materia y se había quedado en el ambiente puramente político, que los propios juzgadores de su tiempo consideraban que se podían contaminar si resolvían cuestiones, si resolvían jurídicamente cuestiones políticas. Que la primera experiencia que tuvo la Suprema Corte con el famoso recurso de reclamación, pues no fue nada agradable, porque al final de cuentas la Corte no tenía la plena jurisdicción ahí, casi prácticamente opinaba y le mandaba al Congreso su opinión, la decisión que había tomado. Y dependía del Congreso si quería tomarla en cuenta o no, lo cual pues era un verdadero atentado contra la calidad de máximo tribunal del país, que era la Suprema Corte. Se corrió bien por las experiencias anteriores al 94, sin la intervención de jueces tradicionalmente profesionales, pero aún así estaba limitada su jurisdicción, de manera que seguían quedando un poco en manos del Congreso sus decisiones.
Y a partir de 96 vino en 94 de alguna manera con la sala de segunda instancia, pero en 96 ya la plena jurisdicción, ya juzgar todos los actos de carácter político, pero de acuerdo con la normatividad jurídica que que la rige, lo que siempre había quedado también al mero arbitrio político de los políticos. Ajá. Entonces, afortunadamente, la unión de dos tipos de experiencias en 1996, pues parece que nos hizo salir airosos. Por una parte, los que allá habían estado en las instancias anteriores de carácter para juzgar lo electoral, como era el magistrado de la Pesa, magistrado Orozco y el magistrado Gesto. Y los otros cuatro, pues éramos tres del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Alfonsina, Berta Alfonsina, que en paz descanse, el magistrado Mauro y un servidor. Y de la jurisdicción local venía el magistrado Eloy Fuentes, que además había tenido su experiencia como litigante, que es de suma importancia también para hacer un entramado jurisdiccional. Tener pues las diversas visiones, pero iniciando una ruta, dándole apertura a una nueva carretera que no se había recorrido propiamente jamás. Imponer las decisiones a los órganos políticos, lo cual implicaba, desde luego, pues reforzar considerablemente la fundamentación y motivación de las decisiones. Y pues me preguntaba usted, retos, pues los retos eran todos los días, eran retos constantes precisamente por no haber ni precedentes ni jurisprudencia, porque ciertamente se estableció que la jurisprudencia que habían establecido las integraciones anteriores de los órganos electorales jurisdiccionales o decisores podía ser asumida como jurisprudencia obligatoria por la sala, pero eso no quería decir que lo fuera. Recuerdo que inclusive hubo un intento de que todos los criterios que había asumido el tribunal anterior, especialmente la sala central, los aprobáramos administrativamente y quedaran como jurisprudencia. Yo les dije que no, que la jurisprudencia es un ente vivo que solo se puede vivir, sentir y hacer, fortalecer en cada caso concreto. De manera que hacer un catálogo de jurisprudencia simplemente de lo que venía anteriormente, yo no lo iba a aceptar porque desnaturalizaría la jurisprudencia. Que cuando llegaran casos en donde esos criterios fueran o resultaran aplicables o tuvieran que ver, entonces decidiríamos caso por caso si asumíamos o no el criterio anterior. De modo pues que, por eso digo, no existía jurisprudencia. Todo se fue haciendo. Todo, y entonces, pues como todas las instalaciones, digamos, de agua, de gas, de energía eléctrica, pues estaban a prueba. Si se les carga mucho, revientan al agua, al gas, revientan. Entonces, a cada paso había que estar revisando esas nuevas instalaciones, es decir, esas nuevas instituciones. Y vinieron, pues, vuelvo a repetir, retos, pues todos los días. Pero, pues, vinieron los grandes retos, que quizás pueda yo concentrar especialmente en dos. La nulidad de elecciones de gobernador del estado, el caso de Tabasco inicialmente, y ya después se repitió el de Colima, sí, pero quizás de más grande calado haya sido la jurisdicción
para juzgar los actos de las dirigencias partidistas, porque el antecedente era cero. En todo el mundo a los partidos políticos les sacaban la vuelta a los tribunales o los dejaban ahí por años hasta que se quedaran sin materia. Así lo vimos en varias experiencias, en varias visitas que hicimos a órganos de otros países. Y aquí pues tuvimos una experiencia que fue creciendo gradualmente, porque al principio dijimos, pues no podemos, no hay recurso, no hay medio. Sí, así es que no podemos juzgar los actos de los partidos políticos. Aquí es para juzgar autoridades. Luego dijimos, bueno, pero pues hay una posibilidad a través de un camino que daba la ley al Instituto Federal Electoral entonces, y lo canalizamos por criterios hacia allá. Les pusimos una carga fuerte a los pobres, que no había elementos, demasiados, tenían que pues abrirse todo lo que pudieran, y para eso los empujábamos nosotros con criterios, pero finalmente, creo que 2 años, 3 años antes de terminar los 10 de la integración, pues en una, como se dice, en una nueva reflexión, llegamos a la conclusión que desde luego que el tribunal tenía jurisdicción para juzgar a estos entes. Ya se imaginarán que la reacción fue fuerte. Como les decía yo en algunas pláticas, que el tribunal tuvo la virtud de unir a todos, pero en su contra, porque todos los representantes, bueno, todos los dirigentes de los partidos políticos, pero especialmente los que los representaban en el Instituto Federal Electoral, de todas las corrientes, sin que faltara ninguno, se unieron para formar un proyecto, una iniciativa de ley para decir expresa y directamente que el tribunal no los tocara ni con el pétalo de una rosa, que nada de nada. En eso andaban, no sé por qué no presentaron, o la presentaron y la congelaron la iniciativa cuando terminamos la integración. Ya en la reforma de 2007, en la propia reforma constitucional, sorpresivamente para mí, se asumió la jurisdicción contra actos de los partidos políticos. Y quisieron decir que nos ponían límites porque solo cuando se agotaran las instancias internas, no, eso ya lo habíamos dicho nosotros desde antes. Nunca pensamos saltar sobre ellos, no, arréglense entre ustedes si no hay problema, pero arréglense jurídicamente, ¿sí? Y algunas otras cosas. Y en cuanto a la nulidad, que denominamos abstracta, en la elección de Tabasco, y que después se aplicó en Colima, pues también reaccionaron fuertemente los partidos políticos, y eso a lo mejor muchos no lo entienden, pero es muy fácil. Los partidos políticos siempre están apoyados económicamente, ¿sí? Sea por otros entes, sea por el financiamiento público, sea por lo que sea. De manera que cuando se anula una elección, entonces pierden todos. No solo pierde el que había ganado, pierden todos porque tienen que volver a aplicar recursos para la elección extraordinaria. De manera que a ninguno les convenía ese tipo de nulidad, y más a nivel de una gubernatura que representa pues mucho más de dinero. Recuerdo que algunos entes de poder, grupos de poder, llegaron a platicar con nosotros respetuosamente, sí, pero buscando todos que no se anularan las elecciones. No, yo siempre les dije, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si no cumplen los requisitos que deben tener, de todas maneras las vamos a validar, pues no vamos a estar aquí de tapadera. De manera que cuántas veces se discutía mucho también en aquel tiempo si era posible anular una elección de presidente de la República. Porque, a propósito,
quienes legislaron no pusieron así de frente una nulidad de elección de la presidencia de la República y solo nos pusieron a calificar la elección, ¿sí? Pero también allí en entrevistas de prensa, en radio, televisión, yo les llegué a decir, bueno, si a un profesor lo ponen a calificar las pruebas de los alumnos, es, bueno, ahora las tendencias educativas a lo mejor les darían la razón, es para que los apruebe a como dé lugar. No, pues calificar es aprobar o reprobar. De manera que si no tienen las cualidades necesarias para ser aprobados, deben ser declarados ineficaces. A la postre también, en 2007 ya se abrió directamente la posibilidad de la nulidad de la elección presidencial. Sí. Esas y muchas cosas, la calificación de la constitucionalidad, de los estatutos de los partidos políticos, pues prácticamente se tenía como una figura decorativa en las autoridades electorales. Presentaban sus estatutos, les decían sí y ya, prácticamente. Cuando se empezaron a presentar conflictos, pues empezamos a decirle, no, tus estatutos no se apegan, no son democráticos para empezar, y no son democráticos de acuerdo con la Constitución, con la ley, con la teoría de la democracia. No puedes tú tener un órgano. Me acuerdo en el Verde, por ejemplo, no se podía llevar a cabo una asamblea, por mínima que fuera en el país, si no estaba presente el presidente nacional del partido. Era inválida por el solo hecho que no estuviera presente, ni a través de representantes ni nada. Y por ahí tenían infinidad de trabas de total autoritarismo. Pues en su momento les dijimos no, tienen que cambiar sus estatutos o pierden el registro. Como ya estaban registrados, se les dio una temporalidad para que hicieran esta corrección de estatutos. Hicieron varios intentos, seguían tratando de esconder actitudes autoritarias en los estatutos, se las fuimos descubriendo y diciéndoles no, hasta que pues ya consideramos que estaban satisfechos los requisitos necesarios. Resulta a la postre que los miembros del Verde y sus dirigentes, después de eso, presumían de tener los estatutos más democráticos del país. Decíamos, sí, pero se los hicimos nosotros, en realidad, ¿no? De ese tipo de cosas, pues hubo muchas. Fue una década de innovaciones, de novedades, yo no digo depresiones, lo he repetido infinidad de veces, porque nadie trató de empujarnos a resolver en un sentido o en otro. Iban y daban sus razones. Bueno, pues bienvenidas. Los escuchábamos, convencían o no convencían. Presiones, pues a veces de la prensa, que tienen que hacer, quién sabe, pues, son como las llamadas a misa, ¿no? El que quiere va y el que no va. Lo mismo, pues el que quiere leer, inclusive la prensa la ley, el que no hay problema. En los medios, en general, en los medios, pues una forma en los que ellos pensaban que podían estarnos presionando. Aquí tomamos mucho lo que decía el maestro Reyes Zapata. No hay presiones, hay presionados. ¿Sí? De manera que pues, el acto está allí. Si tú lo tomas como presión, pues allá tú. Y si no, pues no haces caso y resuelves como debes resolver. Esa fue la calificación presidencial. Pues obviamente generó muchas tensiones en todos los sectores políticos del país, en los económicos, en los sociales, etcétera. Generó una tensión general, pero al final de cuentas fue un acto jurídico lo que resolvimos. Y como dije el día que terminamos en la sala, nuestros 10 años, la historia nos juzgará, nos sometemos al juicio de la historia y seguimos en eso. En ese sentido, magistrado, ¿cómo fue vivir
la elección 2005-2006, sobre todo porque usted presidía el tribunal en ese momento y creo que fue una elección pues, sumamente álgida, sobre todo para los tiempos de alternancia que se vivía. La izquierda pues tenía una posibilidad seria de Una competencia. posibilidad seria, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue vivir esa elección en particular, la del proceso 2005-2006? En la misma línea que le vengo diciendo, simplemente había necesidad de estar generando soluciones que la ley, cuando menos directamente, no había dado, ¿sí? Por ejemplo, la apertura de paquetes. La posibilidad, y se había creado jurisprudencialmente, era muy escasa, estaba muy limitada. Aquí, pues, se buscó por el entonces Partido de la Revolución Democrática, que era el que patrocinaba esta izquierda, impugnar una cantidad gigantesca de casillas. Uh-huh. Y estaban haciendo mucha propaganda de que con eso estaba perdido estaban perdidos los comicios. De manera que la sala allí tuvo que volver a reflexionar, pensar bien, buscar la máxima apertura para ampliar los criterios de apertura de paquetes. Se abrieron aproximadamente un 8%, si mal no recuerdo, de los paquetes electorales del país, pero nos encontramos entonces con la dificultad. No tenemos el personal suficiente para proceder a dicha apertura. Y pues ahí estaba un reto. Los integrantes de los tribunales electorales locales, con la solidaridad que siempre hubo entre Tribunal Federal y tribunales locales, se ofrecieron amablemente a colaborar en esa labor. Teníamos otra expectativa. Los tribunales federales, de donde 3 de los integrantes proveníamos. Sí, nos inclinamos por estos porque pensamos que iban a ser sujetos de menos presión y discusión. Entonces pensamos que podían ser jueces de distrito y magistrados de circuito quienes colaboraran en esa labor, pero pues faltaba que el Consejo de la Judicatura los autorizara, ¿no? ¿Qué tal si nosotros sacamos un acuerdo? Sí, que nos ayuden los jueces de distrito y los magistrados de circuito, y a la mera hora dice el Consejo, no está dentro de sus atribuciones o cualquier cosa, y no, o sea, no se van a distraer de sus labores, en fin. Yo como presidente tuve que hablar con el presidente de la Corte y del Consejo para decirle que teníamos esa idea, que si no tenían inconveniente, no la tuvieron, y entonces una buena cantidad de jueces de distrito y magistrados de circuito, escogidos ad hoc por su prestigio, especialmente, o por no tener labores urgentes en sus órganos jurisdiccionales, contribuyeron. Y por cierto, al paso de los años, me encuentro a muchos de los que participaron en aquella labor y todavía se sienten orgullosos de haber participado en ella. Ellos no tenían que traer los paquetes, os digo, las actas al Tribunal Electoral. Algunos dijeron, no, yo no se las dejo a nadie, yo personalmente las llevo, y nos las llevaron al tribunal directamente, de su propia iniciativa, ¿no? Como en todo, pues en ese proceso hubo anécdotas. Un juez de distrito consideraba que no podía entregar a uno de los partidos políticos copia parcial, o sea, la parte que llevaban del acta en un momento determinado, todavía no terminaba el conteo. Pues estaban a punto de quemarle su coche porque no les daba copia y no le interesaba. No se las doy. Pero habíamos establecido una comisión ahí en la sala superior
para resolver consultas de ese tipo. Llamaron y le dijimos, no hay ningún inconveniente. Expídele la parte que lleva del acta diciendo pues que es hasta tal hora y que se va a continuar después. No hay ninguna dificultad, estamos actuando transparentemente. Sí, en otro, por allá en Colima, había un grupo, se hizo un coro de niños cantores del PRD cantándole al magistrado que estaba dirigiendo el recuento, sí, con la voz de alguna canción infantil que decía algo así como, magistrado, magistrado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Repartiendo votos para el PAN, para el PAN, pero constante, así, uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, hasta que lo cansaron y los expulsó fuera de aquí. Para ese momento andaba por ahí un dirigente del PRD y le dijeron, oye, pues tus gentes allá estaban molestando así y los corrieron. Dijo, pues está bien, hicieron bien en correrlo. Hubo también esto, y esto lo recalco, hubo buena relación con los dirigentes de los partidos políticos. Se les trató bien, se les escuchó, lo sabían perfectamente a sí mismos, a los abogados. De manera que, pues obviamente ya cuando se les afectaban los intereses específicos, pues no les gustaba mucho, pero tampoco trataban de realizar actos de venganzas o cosas así. Yo pienso que fue un periodo sumamente productivo y satisfactorio para todos los que participamos en él. Aquí tenemos a Hugo, que también fue colaborador entonces del Magistrado Orozco, y creo que que comulgará conmigo en ese sentido. Y si a lo que se refiere, es a lo que se refiere entonces, ¿qué sintió? Pues no sentí nada, pues yo soy juzgador profesional. Sentí que estaba juzgando un asunto que tenía que ser que tenía que ir todos teníamos que ir con sumo cuidado, de no tropezar, de manera que cualquier tropiezo pequeño lo trataran de magnificar. Pero fuera de ahí, todo fue para mí un proceso normal. Y en ese sentido, magistrado, como anecdotario, ¿qué tal eran las discusiones que se vivían en ese momento en el pleno de la Sala Superior con esta integración que pues era de juristas de muy alto nivel? Jesús Orozco, estaba la magistrada Alfonsina. ¿Usted qué tal era ese debate? Creo que hoy nos queda un mal sabor de boca a veces por los debates que se tienen en los plenos de los tribunales constitucionales. Ya no es el debate en la Corte, por ejemplo, que se tenía con Aguirre Anguiano, con el propio Cosío. ¿Cómo era esa convivencia entre las magistraturas en ese momento que a usted le tocó la primera integración? De respeto, pero de franqueza. Sí, cada quien establecía su punto de vista y obviamente, como en todo debate, pues llegan momentos en que se tensan las cosas, en que quizás alguien se siente molesto por la posición del otro, o porque siente que no le entienden, o qué sé yo. Pero fuera de allí hubo un debate franco, abierto, de contradicción de ideas, porque muchos debates que veo en todos los órganos colegiados llegan en un punto en que ya caen en simples repeticiones de lo que cada quien dijo. Piensan que a fuerza de repetir van a convencer. Cuando eso sucede, lo he dicho públicamente y muchas veces, es momento de parar el debate. Ya estamos cayendo en un círculo vicioso. Ya estamos repitiendo lo que estamos diciendo. Si alguien tiene algo nuevo que decir, adelante. Pero si no, ¿qué les parece si paramos el debate y decidimos o aplazamos, si es posible, el asunto para reflexionar sobre él y a lo mejor a la postre, que llega a suceder, pues alguno cambia de opinión o lo votamos
y cada quien con su punto de vista, y ahí están los votos particulares para que se expresen las razones, ¿sí? Ahora, el debate siempre fue abierto. No obstante que había sesiones previas, lo álgido, digamos, de los debates no se quedó en las sesiones previas, cuando no había el convencimiento necesario, y ahí están grabadas las sesiones, se expresaron con amplitud los puntos de vista. Recuerdo que quizás la sección más larga que llegamos a tener fue la del candidato, bueno, el que pretendía ser candidato independiente a la gobernatura de Michoacán. Se me olvida ahorita su nombre. Tuvimos un debate de 7 horas solo sobre ese asunto, pero sí iban saliendo nuevas razones. Frente a lo que alguien decía, el otro no se concretaba a repetir lo que ya había dicho, no, trataba de desvirtuar o de remover los obstáculos que veía en lo que acababa de escuchar, ¿sí? Pues, y a pesar de eso, las cosas fueron normales. Otra cuestión, nunca sacamos nuestras diferencias al exterior del tribunal. Creo que esas deben quedar en toda integración al interior del propio tribunal. Y pienso que sí pudimos lograr, que pudimos tener esa virtud. Las diferencias que las hubo, porque humanos somos, se quedaron al interior del tribunal invariablemente. De manera que no fuimos carne de cañón para que por esas diferencias empezaran a atacarnos unos u otros según sus propios intereses. Sí, claro, eso creo que también dejó una gran lección para, digamos, una integración sana, ¿no? Desde los órganos colegiados, que las magistraturas pues realmente converjan de manera adecuada. Magistrado, nos vamos a enfrentar a un proceso electoral 2023-2024 pues muy complejo. En su experiencia, ¿qué recomendaciones nos daría a nosotros institucionalmente al tribunal para afrontar a este proceso donde pues se van a elegir más de 20,000 cargos de elección popular a nivel federal, a nivel local, y que pues todos estamos conscientes de que va a ser un trabajo pues sin descanso, ¿no? Un trabajo sumamente álgido, un trabajo que nos va de alguna manera obligar a desprendernos de cosas personales, etcétera. Entonces, en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría dar a todos los que estamos en el tribunal para afrontar este proceso electoral? A lo mejor la primera es hacerse un check-out. Es decir, en verdad, prepararse para estar físicamente bien. A lo mejor tenemos algún principio de alguna enfermedad y no nos damos cuenta. Es necesario estar con integridad física y mental para enfrentar ese proceso, porque son días en que no se duerme. Yo recuerdo muy bien cómo les decía a mis secretarios, a veces el domingo a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Les voy a dar el resto de la semana libre el domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Se necesita estar de tiempo completo. Y la otra, desde luego, pues actuar como debe actuar un juez y todo su personal, con integridad, con valor civil, con preparación, que creo que la tienen la escuela misma y la vida de los expedientes les ha dado mucha experiencia, pero por el otro lado, pues tener apertura, no pensar que todo ya está dicho, que la copiosa jurisprudencia que ahora hay en el Tribunal Electoral nos tiene todo resuelto. Hay que estar dispuestos a revisar la propia jurisprudencia a cada paso. Cada acto que se vaya presentando hay que ver primero si efectivamente corresponde a lo que dio lugar a la jurisprudencia. Muchas veces hay pequeñas cosas, pero que cambian radicalmente el caso. Entonces,
no irse a la comodidad de que, ya lo encontré, está en la jurisprudencia. Toda la vida que me llegaba a mí un secretario diciendo, mire, aquí está la jurisprudencia, le digo, no, primero dime tú qué piensas y después lo comparamos con la jurisprudencia. O sea, no hay soluciones para siempre ni para todos los casos y eso hay que tenerlo presente. La vida electoral, toda la actividad electoral es dinámica por naturaleza. De manera que hasta lo que aparentemente es lo mismo que el mes pasado, que hace 2 meses, puede ya no serlo. Porque se dice es que voy a aplicar la ley, la misma ley, no es cierto. La ley es una base de la aplicación del derecho, pero la ley se conjunta con los hechos a los que se aplica. Y allí puede haber cambios en la interpretación, en la extensión, etcétera. Yo pienso que si se actúa con si se presenta esa actitud, y desde luego, pues la fortaleza personal, estar dispuesto a afrontar las consecuencias que vengan, las que sean, después de haber votado los asuntos conforme a mis convicciones. ¿Qué va a venir mañana? ¿Sí? ¿Qué me no, pues ya nunca vas a ser ministro. ¿Y qué? Nunca lo fui, por cierto. ¿Y qué? Por eso voy a cambiar de punto de vista aquí. No, aquí estoy. Flavio alguna vez me decía en un asunto que teníamos de Yucatán. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos hasta donde sea. Si hay necesidad si nos van a desintegrar, que no se desintegren, pero no vamos a cambiar de criterio por eso. Tenemos que resolver lo que debamos resolver, lo que en nuestra convicción está, lo que en nuestro estudio profundo esté. Desde luego, no lo primero que se nos ocurra. La justicia no es de ocurrencias, es de estudio profundo y de convicciones. ¿Ya? Pues después de eso, vamos a resolver lo que debamos resolver, venga lo que venga. Sí, claro, ese punto es muy importante y da para esta pregunta sobre el tema de independencia. Cuando usted estuvo en su integración, ¿cómo se vivió este tema de tensión? Porque creo que hoy día es muy fuerte la tensión entre los poderes públicos, sobre todo los embates del poder ejecutivo hacia el poder judicial, etcétera. Ahora el tema presupuestario. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Había estos embates claros de amenazas entre poderes públicos? No de esa magnitud, no. Presupuestariamente no tuvimos problema. Ataques por parte del gobierno, pues simplemente diferencias de puntos de vista y pues a veces con alguna posición encendida, pero no, yo pienso que hubo respeto. Ahora, el panorama ha cambiado, el gobierno actual ha decidido estar confrontando constantemente a los órganos electorales. Supimos lo que pasó con el INE, que lo querían transformar radicalmente, al Tribunal Electoral igualmente, y pues los ataques vienen todos los días, pero si en el caso de que permearan realmente en el ánimo y en las decisiones de los órganos, entonces pues conseguirían su objetivo, porque obviamente que esos ataques tienen un objetivo, tienen una etiqueta, quieren ablandar a los órganos electorales. Bueno, pues si se ablandan, entonces ya les dieron la razón a los demás. Pues que hablen, que digan todo lo que quieran. Las sentencias cada vez deben ser más pulcras, más bien fundadas, con la mayor solidez posible y que nos juzgue la historia. Muy bien, magistrado. Me gustaría aquí preguntar al público, antes de continuar, si tienen alguna pregunta que quieran aprovechar, está el magistrado con nosotros, algún comentario abiertamente, alguna duda, alguna recomendación, aprovechar desde luego la experiencia que tiene el magistrado Leonel en la judicatura electoral de más de 50 años como juez constitucional, como juez electoral.
o propiamente la labor judicial. Pues si alguien quiere lanzar alguna pregunta, están abiertos los micrófonos. Tocayo, adelante. Hola, buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Jesús. Gracias por la plática, y lo recuerdo de los 90, porque soy parte de esa generación y voy iniciando. La pregunta es, magistrado, no sé si con motivo de la contradicción de tesis, creo que era la 2-2000, entre si el Tribunal Electoral tenía facultades para inaplicar disposiciones electorales y que la Corte lo resolvió en sentido contrario. No sé si en ese momento hubo alguna tensión, por así decirlo, entre ustedes, magistrados de sala superior, con ministros de la Corte, y gracias. Pues tal vez hubo alguna tensión sorda. Así que nos dijéramos unos a los otros algo, nada. Pero además, lo dije desde entonces y por eso lo puedo repetir. Se trataba, la Corte lo declaró jurisprudencia sin serlo, porque ahí se necesitaban 5 casos consecutivos, no interrumpidos uno por otro, porque no eran la materia de la contradicción que planteábamos. De manera que si es un criterio adicional, necesitaban haber resuelto 5 casos. Resolvieron uno y lo declararon jurisprudencia. Y prácticamente nos mandaron regañar y que no vuelvan a hacer nada. Bueno, eludirlo era muy fácil y así lo hicimos. Y lo dije entonces, lo digo ahora. Las constituciones locales tienen prácticamente los mismos preceptos que la federal. ¿Sí? La propia Corte había dicho que enfrentar a una constitución local no era un conflicto constitucional, sino de legalidad. Entonces lo que hicimos fue eso, encaminar los actos que se consideraban inconstitucionales, pero enfrentándolos a las constituciones locales, que tenían el mismo contenido que la federal, de manera que no dejamos de declarar inconstitucionales o de analizar cuestiones de constitucionalidad en los 10 años que estuvimos, aún después de esa tesis. Que por cierto, ya en los últimos años, los nuevos ministros que llegaron estaban a punto de echarla para abajo. Si había ya no me acuerdo si ya casi estaba la mayoría o a punto de ser la mayoría para echarla para abajo, pero se les adelantó el Poder Revisor de la Constitución y determinó que el tribunal, cómo no, sí tenía que declarar, en su caso, o estudiar la constitucionalidad. Pero les digo, hace una confrontación pues álgida, no, fue sorda, fue simplemente no decirnos nada y se acabó, pero pues la convivencia y además, pues en mi parte, la amistad con muchos de los ministros siguió, pues habían sido mis compañeros desde la Suprema Corte o en los tribunales colegiados, en la sala de segunda instancia, etcétera. La amistad siguió y sigue hasta la fecha. Es que confrontación en el sentido que ya lo mencioné, Jesús. Muy bien, excelente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta aquí para el magistrado. Sí, adelante, doctor Ramón. Muchas gracias. Mi querido magistrado, es un gusto estar con usted. Le queremos agradecer de antemano todo el apoyo y toda la disposición de parte de usted y el compromiso de su parte. Pues nada más felicitarlo como siempre y agradecerle mucho todas sus atenciones, mi querido magistrado. Es un placer y un verdadero privilegio tenerlo y siempre usted cumpliendo con los compromisos y también con toda la generosidad que siempre lo caracteriza. Muchísimas gracias, señor. Muy amable. De nada, Ramón. Gusto saludarlo. ¿Alguien más que tenga alguna interrogante? Yo sí tengo una, magistrado, que creo que es un tanto retador a propósito de lo que nos decía hace un momento Jesús. Entonces, ¿me pongo los guantes?
pues usted siempre ha sido muy franco y creo que eso lo caracteriza de ser un juez, digamos, independiente, franco, que no se amedrenta, que no digamos, surte ante las amenazas del poder. Cuando usted vivió esta integración creadora, lo diría yo así, jurisprudencialmente, en donde se vieron temas, incluso comunidades indígenas, se vio tema de creación jurisprudencial, de control de actos intrapartidarios, se vio también el tema de la posibilidad de que se controlara la Constitución. Digamos, ¿qué espacio de creación jurisprudencial dejó de lado el tribunal? O sea, ¿qué no atendió que a usted le hubiera gustado, desde su labor como juez, poder haber dejado un legado sobre un punto interpretativo nacional, los múltiples que surgieron ahí, incluso la nulidad abstracta de la que nos platicaba? Pero en este sinsabor, ¿qué le hubiera gustado a usted abonar cuando fue integrante de la Sala Superior interpretativamente en ese momento y que no lo pudo hacer, o que las condiciones de debate en el seno del propio tribunal no lo permitieron, ¿no? No creo que haya alguna cuestión en ese sentido, porque desde luego la creatividad de un órgano jurisdiccional está en función de los asuntos que se presentan. No puede tener una creatividad académica de por sí aislada. Es en función de cada asunto que se presenta. De manera que pienso que en los asuntos que se presentaron en los 10 años, en lo que dieron pauta para una creatividad, para una innovación, para una interpretación abierta, etcétera, se hizo. Por eso, repito, yo salí de los 10 años completamente satisfecho de haber hecho lo que se pudo hacer. Ahora, pues, dejar legado para las siguientes generaciones, pues a todo mundo le gustaría, en función de que ese legado sirva de algo. ¿No? Y, Y nos ha servido de muchísimo, creo. eh, y el legado, pues, no, eso es lo que he estado diciendo ahora. Vamos a actuar con civilidad, pero con valor civil. Vamos a actuar con profundidad en el estudio y buscando las decisiones necesarias para cada caso concreto. Y este es el gran reto que se les viene. No son los 20,000 puestos, son las novedades que están presentando las fuerzas políticas, y son las que van a presentar o están presentando ya en los recursos. A ver, ya se adelantó, quieras o no, el proceso electoral. ¿Sí? Eso no estaba previsto. Todo el mundo decía, ahí está en la Constitución que las actividades, el proceso se abre en tal día y no sé qué. Pues no se abrió. Ante cosas como esas, se necesitan reacciones adecuadas por el tribunal. Y esto es apenas el principio. Habrá muchas cosas, porque el juego entre los partidos políticos y las autoridades electorales es el juego del gato y el ratón. Se le busca tapar hoyos a las irregularidades, a las inconsistencias de las actividades partidistas o de los candidatos, etcétera, pero estos buscan abrir otros, como los túneles para pasar a Estados Unidos, ¿no? Les tapan uno, pero ya tienen quién sabe cuántos otros preparados para abrir. Pues lo mismo, la autoridad debe estar igualmente dispuesta a enfrentar ese tipo de nuevos retos que les habrán de presentar, que ya les están presentando y que todos los días más y más les seguirán presentando. ¿Sí? ¿Cómo ve? Excelente, magistrado. Una última pregunta para cerrar. Hugo, adelante antes, por favor. Sí, muchas gracias, Jesús, muy amable. Adelante. Que nos cuente estas experiencias, creo que fui parte y con la satisfacción y el orgullo y la verdad muy agradecido siempre por tan gratas experiencias de haber colaborado en esa integración.
Y precisamente en el caso que se plantea, fíjese que me estaba acordando de uno que también en aquel entonces, no sé si usted lo recuerde, el caso de Yucatán, que integró el consejo del instituto local, el tribunal, a propósito de las impugnaciones que hicieron ciertas asociaciones de ciudadanos, que no estaban con la integración de ese entonces, llegó al grado de que el tribunal impuso también por insaculación una nueva integración de ese consejo. Se acordará usted que el gobernador en ese entonces, como para resolver el asunto, integró los dos consejos y fue un superconsejo que terminó en la Suprema Corte determinando que era un superconsejo que estaba integrado en par y era necesario que fuera impar. Y bueno, terminó y la Corte pudo solucionar en ese asunto, pero me acuerdo que para el cumplimiento, los actos de cumplimiento de la sentencia, en ese entonces, hasta actos que pudieron traducirse en un verdadero incumplimiento a las resoluciones del tribunal, llegaron al grado de inclusive hacer o a percibir con el uso de la fuerza pública. Y bueno, el tribunal entró en una vorágine que bueno, no llegó a mayores, pero sí lo puso en una condición muy, muy seria, ¿no? En cuanto a su situación. Sí, Hugo. Para empezar, el legislador, no sé si a propósito o no, partió de la base de que la resolución del tribunal se cumplirían, de manera que no legisló sobre mecanismos para hacer cumplir las decisiones del tribunal. Allí también tuvimos que sacar una vertiente jurisprudencial para hacer un estudio profundo de por qué todos los fallos judiciales definitivos debían de tener cumplimiento y que el órgano que los había dictado, salvo que la legislación se los atribuyera a otro, como es el caso era el caso en materia penal, que era la Secretaría de Gobernación la que hacía cumplir las sentencias, ¿sí? El propio tribunal que los dictaba tenía las facultades de hacer todo lo necesario dentro del marco de la ley para llegar hasta el cumplimiento total. Y ahí hubo una verdadera rebeldía del gobernador. Recuerda que hicieron hasta manifestaciones allá en Mérida contra el tribunal, sacaron su bandera del estado de Yucatán, como amenazando con una separación del estado mexicano. Y hubo muchos pasos, ahí a cada paso era un reto y había que interpretar nuevamente. Lo de la insaculación. Ahí, pues mucha gente dijo, el tribunal nombró al consejo. No, el tribunal no nombró al consejo. Se fue estudiando y la ley de Yucatán daba pasos. En un momento dado, si no se ponen de acuerdo, los partidos políticos, si no hay mayorías o no me acuerdo qué, entonces, de los que ya cumplieron los requisitos de la convocatoria, se hará una insaculación. Pues llegó un momento que le dijimos, haz la insaculación, Congreso. Pues no la hago. Bueno, entonces la hago yo, porque esa no es un acto político, es un acto de la suerte, es un acto material. Lo mismo que la puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. ¿Sí? No estoy invadiendo tus facultades, simplemente estoy haciendo exactamente lo mismo que tú no quieres hacer. Y por eso en una sesión pública se hizo la insaculación, se introdujo en un saco, en una urna, los nombres de todos los que habían reunido los requisitos y salieron, si mal no recuerdo, eran 7 los que finalmente quedaron. Pero se sacaron otro as de la manga
en Yucatán. Fue, no, reformamos la ley y ahora nombramos un consejo con los 7 que ustedes dijeron y con otros 7 o no me acuerdo cuántos, ¿sí? Y con eso pensaron, pues ahora sí evadimos la ejecución. Les dimos razones por las cuales no era posible aquello. Y alguno de los partidos creo que se fue a la acción de inconstitucionalidad. Me parece que fue acción de inconstitucionalidad a la Corte contra esa reforma. Y la Corte le dio la razón al impugnante diciendo es inconstitucional la reforma, pero ahí de paso le dijo, y por tanto cumples con la sentencia del tribunal. Y ahí se acabó la historia, pero de lo contrario no sé en qué hubiera parado. Pero nosotros estábamos dispuestos a seguir hasta que se cumpliera. Pero lo importante fue en cada paso que se daba, era la necesidad de crear una nueva interpretación para ese paso, y para ese. Es a lo que me estoy refiriendo con lo que les vendrá. Claro. Sí, Oscar, adelante. Oscar Luz, creo que podemos cerrar con estas 2 intervenciones. A ver, Oscar. Adelante. Magistrado, buenos días, muchas gracias. No solamente para pedir su opinión, la verdad es que pues todos reconocemos su vasta experiencia en la materia, y sobre todo yo lo recuerdo con mucho cariño en aquel año, en aquella elección complicadísima del 2006, y con base en lo que platicaba hace unos minutos de este golpeteo que trae el Ejecutivo en contra del Poder Judicial, ¿qué expectativa, qué cree que es lo que pueda pasar en el mediano, en el corto plazo, si este golpeteo continúa, estas embestidas de parte del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial? En concreto, ¿cree que en algún momento pueda llegar a afectar el funcionamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Muchas gracias, magistrado. De nada. No, pues en lo que los pueden afectar, ahorita se está viviendo, es en el aspecto presupuestal, para empezar, ¿no? Es ahí donde pueden ejercer una afectación. Por el otro lado, está en proceso la designación de 2 magistrados de la Sala Superior. Pues también, si le llegaran a designar gentes pues, que en realidad no fueran profesionales en el juzgamiento, ni estuvieran dispuestos a hacerlo, sino vinieran dispuestos a seguir las consignas de los golpeadores, pues también en ese punto podría verse afectado. Pero al final de cuentas, pues aún así quedan 5 en la Sala Superior, y con eso puede ser suficiente para llevar las cosas como debe de ser. Lo de el presupuesto, pues no hay antecedentes, pero creo que se podrían ir generando de impugnar la reducción desmedida de un presupuesto. Me parece que el discurso que acaba de pronunciar la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy claro. Un poder no puede reducir las actividades de otro al grado de que no cumpla con su función a través del mecanismo presupuestal. Esto quiere decir que no puede negarle los recursos necesarios, demostrado plenamente de su necesidad para cumplir con ello. Esto podría dar lugar a una acción de inconstitucionalidad, no sé qué, pues seguimos viviendo cosas nuevas ante hechos nuevos, pues medios nuevos, ¿sí? Pero pues todo depende de la fortaleza, del escudo con que se blinden los integrantes del Tribunal Electoral. Están dispuestos a resistir y adelante. Si no están dispuestos a resistir, pues estamos perdidos. ¿Sí? Sí, claro. Luz, adelante. Yo tengo más una duda respecto a la independencia y cuál es el papel de los jueces respecto a cuál cree que sería como un área de oportunidad específicamente del Tribunal Electoral para poder acercarse a la ciudadanía. Yo creo que
mucho de la actividad que se lleva a cabo en torno al papel de los jueces, pues esto es política. Sin embargo, es muy, muy delgada la línea entre lo jurídico y lo político. A veces se pierde y la sociedad siempre opina lo político. Pocas veces se informa de lo que realmente sucede en los casos, y de ahí los medios de comunicación, los partidos políticos o los diferentes actores aprovechan para hacer pues cierta manipulación a la información. Y entonces a veces me parece que los jueces, hablando en general en el Poder Judicial, también en el tribunal, parecieran como jueces de hierro muy alejados de la sociedad, en el que pues cada quien se forme su opinión. Yo ya tomé mi decisión y no diré más. No sé, o sea, ¿de qué manera podemos involucrar más a la sociedad para que sea una sociedad informada, para que no se vea un poder judicial lejano y frío de la sociedad? No sé si me explico. Perfectamente. Yo creo que hace muchos años había un programa que era el programa Los 64,000 pesos. En aquel tiempo 64,000 pesos era mucho, y el que diera ciertas respuestas satisfactorias y iba venciendo a otros, al que quedara le daban 64,000 pesos. Si es que cualquier pregunta difícil decían que era la pregunta de los 64,000 pesos. Y esta cabe dentro de ella. Pero va en la propia naturaleza de la función. La función tiene que llevarse a cabo en principio al interior. El medio idóneo para comunicarse y para rendir cuentas son las sentencias. Sin embargo, esas sentencias difícilmente llegan al público. Se rinde cuentas en realidad al público a través de ellas, pero para empezar, todavía están llenas de ciertos tecnicismos. Todavía tienen una extensión desmedida. Sí, no hemos tenido la habilidad para hacerlas un poco más accesibles y más breves, porque si en México creo que los ciudadanos, los mexicanos, en promedio leen medio libro en su vida, pues imagínense si les presentan una sentencia de 300-400 páginas, pues ¿cuándo la van a leer si es que tienen acceso para ella? Pero luego además les vamos a empezar con términos técnicos, pues más fácil van a aventar la sentencia a un lado o van a cambiarle en la computadora el programa. Sin embargo, se ha venido avanzando un poco en esto. Uno, con la capacitación. La capacitación ha sido un medio a través del cual, especialmente el Tribunal Electoral, ha tenido contacto con muchos sectores de la población. Hay varios de los conductores de televisión actuales que en aquel tiempo en que estaba yo, pidieron que a ellos y a sus equipos se les dieran cursos de capacitación para entender mejor la materia electoral. Los congresos, los foros que se han realizado, pues sigue siendo otro. La expansión a través de la televisión o de las redes sociales, pues también está haciendo, pero todavía tenemos un gran reto ahí. Todavía tenemos que buscar de qué manera les damos a entender, porque los otros poderes tienen amplios recursos y facilidad para exponer sus puntos de vista, e inclusive para comprar a buenos expositores, digamos, conductores, qué sé yo, locutores, etcétera, plumas, para que digan lo que ellos quieren que se diga. Entonces, tienen un poder muy superior al de nosotros en el medio de comunicación, y parece que eso no se va a poder superar nunca. Así es que, pues, ¿qué hacer? Pues buscar caminos, los que ya se iniciaron, yo creo que están bien nomás, vamos a ampliarlos a los medios.
Pocas veces tenemos, por ejemplo, capacitación en sindicatos, en escuelas. Tenemos poca intervención por parte de los tribunales u órganos electorales, ¿sí? Alguna vez hicimos una sesión de niños, no sé si se ha repetido, para ver algunos asuntos. Pues era una forma de capacitación. Niños de primaria que se les capacitó para ver, tú, di tu punto de vista, no vas a sostener esto y eso, no. Las cosas están así, tú allí pon tu punto de vista. Se les estaba educando pues en la libertad, que es algo fundamental, ¿sí? Pero no deja de ser un rezago muy fuerte allí que nadie ha podido superar. Ustedes pueden leer la doctrina de otros países y estamos en lo mismo. Uh-huh. Sí, definitivamente creo que ese tema de la cultura cívica y democrática es un punto fundamental para el cuidado de las instituciones. Pues, magistrado Leonel, fue un gusto que compartiera con nosotros esta experiencia judicial a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, del doctor Ramón Hernández, su servidor Jesús Cadena, de toda la Escuela Judicial Electoral, de todo el tribunal. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia judicial y por siempre estar disponible para colaborar en estas actividades académicas. Muchas gracias, magistrado. No, al contrario, qué gusto poderlos saludar a todos ustedes y a los que nos lleguen a ver en las redes sociales. Claro que sí, y la Escuela Judicial es su casa académica. Hasta pronto, muchas gracias a todas y todos, que tengan una buena tarde. Adiós.